Bueno, buenos días nuevamente para todos. Nada, siendo las 9, vamos a ir empezando, así tratamos de terminar en hora, y por los que se conectaron en hora, digamos, así que nada, seguirán sumando el resto. Gracias por acompañarnos primero en esta última charla del ciclo que empezamos por allá por marzo junto a CPA Ferrer. Mi nombre es Victoria Ciuvejeres y formo parte del equipo de productos de Itaú Personal Bank. Como en todas las charlas anteriores, hoy también nos acompaña Alfonso Capurro, que es un reconocido economista del país, así que gracias Alfonso una vez más por acompañarnos. La idea, como siempre, es que nos ponga al tanto de las últimas novedades económicas, tanto de Uruguay como del resto del mundo. Creemos que estas charlas, así como todas las otras que hemos estado haciendo a lo largo del año con el resto de las diferentes gestoras, aportan mucho valor siempre, y más que nada en estos momentos tan difíciles como el que estamos viviendo hoy en día y desde que arrancó el año básicamente, donde la incertidumbre y la volatilidad son una constante. Nos parece que tiene mucho sentido que escuchen de primera mano cómo ven ellos la economía y los mercados financieros. Creo que, bueno, a esta altura ya todos estamos un poco al tanto, ¿no?, de cuáles han sido y siguen siendo un poco los grandes temas de preocupación, como puede ser la alta inflación que se está viviendo en las principales economías del mundo, donde han alcanzado valores no vistos en más de 40 años, donde los bancos centrales de todo el mundo también están tomando acciones sobre eso y han subido sus tasas. Otro gran tema fue y sigue siendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que arrancó ya hace varios meses y aún no se ve su final cercano, entre otros temas. Así que bueno, la idea es que Alfonso nos pueda seguir poniendo al tanto en esta horita que tenemos de esos temas. Como siempre, la charla está pensada para que dure 1 hora más o menos, y los invitamos a que todas las preguntas que nos quieran hacer las puedan hacer a través de preguntas y respuestas por Zoom, que al final de la charla le vamos a estar dando un espacio a Alfonso para que nos conteste alguna. Bueno, sin más, no te robo más tiempo, Alfonso, así arrancamos en hora. Paso la palabra. Bueno, gracias Victoria por la introducción. Gracias al banco por invitarnos de nuevo y por todo, por haber hecho juntos el ciclo de charlas este año y los años anteriores también, que ya son varios. Y bueno, gracias a todos ustedes que están conectados hoy compartiendo un rato con nosotros. Arranco con algunas de estas cosas que decía Victoria al final, ¿no? Este ha sido un año duro para los portafolios, ¿no? En general para los que arrancaron el año invertidos. Este año tiene la particularidad de que, salvo que estuvieran invertidos en pesos uruguayos, que es un activo que en dólares se revalorizó, en general, no importa, los que tenían más preferencia por renta variable o incluso por renta fija también, son portafolios que sufrieron. Obviamente, en algunos casos, dependiendo de la composición de portafolios, alguno puede haber salido más indemne, pero en general ha sido un año malo para los portafolios, ¿no? Y en buena parte eso tiene que ver con alguna de las cosas que comentaba Victoria recién, ¿no? El aumento de la inflación generalizado a nivel global, que está llevando a un ciclo contractivo monetario muy importante, y arriba de eso otras noticias como las de China o las de Europa que hicieron que las perspectivas globales también empeoren, ¿no? Como esta es la última charla del año, y para cerrar algunas de las cosas que están pasando, Estados Unidos nos regala algunas buenas noticias estos días que hacen pensar o que nos permiten especular con que empezamos a ver las primeras señales de moderación en la inflación, o sea, las primeras señales de que las cosas que está haciendo la Reserva Federal funcionan o están empezando a funcionar, y eso también nos permite pensar de que estamos más cerca del final de tasas. No llegó el final no llegó el final del ciclo de aumento de tasas, todavía queda un camino por recorrer, pero con estos datos relativamente buenos de inflación de octubre en Estados Unidos, podemos empezar a pensar de que estamos más cerca del final, y eso es una buena noticia, porque eso también querría decir algo así como que el ajuste grande de portafolios y de activos financieros es el que ya sufrimos, y lo que queda por delante es tal vez una pequeña corrección o tal vez una reversión en algún momento no muy lejano, ¿tá? Así que les propongo repasar todos estos temas y ver si podemos construir una visión ahí un poco más integral o integrada de cómo estamos viendo las cosas, ¿tá? Algunas de estas cosas las hemos venido viendo durante el año, los que nos acompañaron en varias reuniones seguramente lo han venido siguiendo, pero al final del día, ya haciendo un balance del cierre, podemos pensar de que en el 2022 se terminó de gestar
lo que podemos calificar como un triple shock. Un triple shock porque al final están sucediendo tres cosas sincronizadamente en la economía global, que son independientes entre sí, pero que las tres nos plantan hacia el 2023 un escenario de crecimiento al menos anémico para el resto del mundo y con una importante desaceleración, ¿tá? Los tres shocks son los que mencionaba Victoria, ¿no? La guerra, por un lado, que tiene consecuencias importantes en Europa, la situación sanitaria y la política COVID cero en China, que obviamente también genera una desaceleración importante de la economía china este año, por una respuesta fiscal y monetaria en China que, entre otras cosas, estaba generando una depreciación del yuan, y la contracción monetaria, que es global, es across the board, pero que en el caso particular de Estados Unidos es particularmente relevante y tiene sus consecuencias financieras globales y también reales, ¿tá? Acá tenemos un paneo de cuáles son las proyecciones de crecimiento hoy para la zona euro, para China y para Estados Unidos. Es bastante notorio la desaceleración prevista para la zona euro el año que viene. En realidad ya hay una parte de la zona euro que hoy está al borde de la recesión, o que está con una notoria desaceleración, que son los países de Europa Central y del Norte. El número promedio para Europa este año no es malo porque el turismo se revitalizó y el verano que ya pasó, o sea, julio de este 2022, fue el primer verano normal post pandemia, y eso trajo para una parte de Europa, para los países mediterráneos sobre todo, un impulso al crecimiento que el año que viene no va a estar. Y para el caso de China, la desaceleración prevista más fuerte es para este 2022, no tanto para el año que viene. Sí, en Estados Unidos se espera 3 años de crecimiento bastante magro, ¿no? En la era pre-COVID, Estados Unidos venía creciendo a un ritmo entre el 2,5% y el 3%, ¿no? Y en esta era post-COVID, producto del apretón monetario, las expectativas del Fondo Monetario son las que están aquí, las expectativas de los analistas de Estados Unidos y de la Reserva Federal de Estados Unidos son incluso un poco más moderadas que las del Fondo Monetario, ¿tá? Lo otro relevante es lo que se ve en el gráfico de la izquierda. El Fondo Monetario ya corrigió entre enero y octubre, corrigió un punto a la baja las proyecciones de crecimiento 2022 y 2023, sin reversión hacia adelante. O sea, todo es crecimiento que se perdió y que no se va a recuperar. Esto quedó por el camino y no hay un rebote, ¿no? Ese es el panorama global. No es alarmante en el sentido de que no estamos ante una recesión global de grandes magnitudes, sí ante lo que podríamos llamar una recesión cíclica o una desaceleración importante, o los polos grandes de la economía global que van a estar creciendo por debajo de sus tasas de largo plazo y por debajo de su potencial, y eso en sí mismo ya es una noticia que deberíamos mirar con algo de preocupación, ¿tá? En Europa, me meto un poquito en cada uno, ¿no? Pero en Europa los efectos de la guerra sobre los costos de producción, sobre los costos energéticos, sobre la producción industrial y sobre el balance externo están siendo muy, muy importantes. Europa, antes de la guerra, la zona euro tenía un superávit de la balanza comercial de 2 puntos del producto, hoy tiene un déficit de 2 puntos del producto y seguramente va a empeorar un poco más. O sea, que tuvo un golpe externo muy grande, el más grande de los últimos 20 años, como se ve en este gráfico, y en cualquier país que la economía entre en fase de recesión o desaceleración y que tenga un shock de términos de intercambio de esta magnitud y que tenga una perforación en el sector externo de esta magnitud, cualquier manual de macro nos dice que la respuesta de equilibrio de esta moneda es que se deprecie, y eso es parte de lo que le está pasando al euro en los últimos meses, ¿no? El euro por debajo de la paridad está en el fondo reflejando una economía débil, con un shock externo fuerte y con una perforación del sector externo. En China, todos conocemos la historia de la política COVID cero, las restricciones que estos días en algunas ciudades aflojan, pero que en otros días apretan. Esto finalmente va a llevar a una desaceleración del consumo, de la producción y de la actividad en general en China. Hoy el crecimiento esperado para este año es 3%, pues una cifra moderada para lo que venía siendo China en la época pre-COVID. Y una de las consecuencias importantes es que el gobierno chino reacciona a esta situación sanitaria en forma análoga a la reacción que tuvieron Estados Unidos y Europa en 2020 y 2021, es decir, con expansión fiscal, con aumento del gasto, con programas de gasto en infraestructura y también con algunas medidas monetarias que todas terminan generando o favoreciendo un escenario de depreciación del yuan contra el dólar, ¿tá? En el gráfico de abajo ven la historia reciente del yuan. El yuan antes no era una moneda que no flotaba, era una moneda que estaba
muy intervenida, y de hecho China seguía hasta el 2005 una política deliberada similar a la que ha intentado seguir Argentina, ¿no? De tipo de cambio real competitivo. Y mantenía el yuan en un nivel artificialmente débil para tratar de ser baratos en el mercado internacional y poder exportar, con la contracara de que los salarios en China en dólares eran bajos o estaban artificialmente presionados a la baja. En entre 2006 y 2011 China empieza un proceso como progresivo de liberalización, que en el fondo lo que hizo fue llevar la moneda a un valor más cercano al de sus fundamentos. El yuan no termina de flotar libremente, pero China se ha apreciado en dólares consistentemente en este periodo. La contracara es que los chinos son más ricos en dólares en términos históricos si lo comparamos con 2005, y eso les da mayor poder de compra también en el mercado internacional. Desde que el yuan flota, desde el año 2011, es una flotación sucia, esto que está pasando en 2022 es la mayor depreciación anual de la última década, ¿no? No es inocuo lo que está pasando con la moneda china, porque en el fondo, en tan solo un año, China redujo el poder de compra de los hogares medido en dólares en el orden del 10%. No sé si de los hogares, pero por lo menos del promedio del ingreso de China hay una afectación importante de su PBI promedio en dólares y de su capacidad de compra en dólares, y esto también tiene un efecto, una presión bajista en general sobre los precios de los commodities medidos en dólares. ¿Tá? O sea que esto también es una fuente de preocupación, diría que para países como los nuestros, en principio por los efectos que genera sobre el valor del yuan y la presión que eso puede ejercer sobre los commodities. ¿Tá? La otra pata grande de la historia, o sea, vimos dos de los shocks, vimos algo de Europa, algo de China. La otra pata grande de la historia es la situación de la inflación en Estados Unidos y la reacción de política monetaria de la Reserva Federal. Venimos de un 2022 donde la inflación ha estado persistentemente presionando y donde la Reserva Federal, durante 2021 y primera mitad del 2022, venía sistemáticamente corriéndola de atrás, ¿no? Venía errando el diagnóstico y venía tomando decisiones más bien tardías. Los últimos meses, julio, agosto, septiembre, diría yo, venían mostrando registros de inflación bastante complejos, registros de inflación mensual, tanto agregado como, sobre todo, la core inflation, o sea, los componentes más estructurales, del orden del 0,5 o 0,6% mensual. Y eso es importante porque al final, cuando la inflación está alta, como está en Estados Unidos ahora, o como está en Uruguay ahora, que estaba hasta hace poco en 9,95, eso puede ser resultado de inflación de este mes elevada, o que la inflación de los 6 meses anteriores había sido alta, pero hoy ya estamos en zona de moderación. Entonces, como medimos la inflación 12 meses, a veces un registro interanual alto es más por algo que pasó hace 6 meses que por lo que está pasando hoy, ¿no? En Estados Unidos el problema era que lo que estaba pasando hoy era bastante caliente. Con registro de inflación o de core inflation mensual de 0,5 o 0,6%, la inflación proyectada a 12 meses era del orden del 6 o del 8%. O sea, si Estados Unidos no lograba moderar la core inflation mensual, no solamente teníamos un problema de inflación hoy, sino que nos poníamos en una trayectoria de inflación complicada a 12 meses, ¿no? Por eso la preocupación era grande y por eso la Fed venía con una política monetaria bastante dura, ¿no? Y en los últimos meses, el último mes diría yo, el mercado había empezado a especular por un posible pivot de la Fed, o sea, con la idea de que la Fed prontamente bajara las tasas de interés. El 2 de noviembre, que fue la reunión de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que más o menos nos sacáramos de la cabeza la idea del pivot, que en realidad todavía queda un desafío grande por superar en materia de inflación, y que no es momento de discutir el pivot. Hoy es momento de discutir dónde estamos parados y hasta dónde tienen que subir las tasas de interés, y recién cuando hayamos llegado a un momento donde la Fed esté cómoda con la posición contractiva, ahí sí podremos empezar a discutir el pivot. Pero pasó el mensaje de que faltaba bastante tiempo para eso. Eso fue el 2 de noviembre. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, salió el dato de precios al consumo de octubre, y esta semana salió el dato de precios al productor de octubre. Los dos mostraron una especie de descompresión de los precios, que ahora vamos a mostrar, que hicieron que el mercado vuelva a especular con el pivot, y de hecho ese día, el jueves pasado, fue el mejor día para las bolsas y el peor día para el dólar en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
y básicamente los registros mensuales lo que mostraron es una reducción de los indicadores estructurales de precios, ¿no? Acá tenemos como una medida amplia de las medidas de precios, eso porque en un momento como este, que estamos esperando señales de moderación, o que estamos tratando de buscar señales de moderación, se están mirando distintos agregados en la economía americana. Se está tratando, por ejemplo, de mirar con bastante foco el indicador de IPC, excluyendo los precios de vivienda, porque los precios de vivienda tienen una dinámica muy particular y mucha inercia. La vivienda tiene un peso importante en el IPC, en el orden del 30%, y ya sabemos que esos precios muestran cierta inercia más bien por cosas de cómo se miden, más que por cosas de cómo está el mercado, ¿no? Entonces, se está empezando a mirar bastante estos días, seguramente muchos de ustedes lo han visto en noticias, cuánto fue la inflación, como miramos siempre, cuál es el CPI, cuánto es el core CPI, o sea, el CPI sin alimentos y sin energía, que son muy volátiles, y cuánto es el core CPI si sacamos los precios de la vivienda, que sabemos que tienen algo de inercia, ¿no? Y en todas estas medidas las noticias fueron buenas, ¿no? Los precios del consumo subieron 0,4% en Estados Unidos, lo mismo que el mes pasado, pero esta vez incluso con algo de presión al alza de la energía. Si sacamos los alimentos y la energía, que son volátiles, la core inflation mostró un registro de 0,3%, más baja que la del mes anterior, que había sido 0,6%. Si miramos el rubro de servicios, que de alguna forma excluye los ruidos que pueda haber en el comercio internacional de bienes y que puede estar bastante más cercano a las presiones del mercado laboral, el registro todavía es alto, fue 0,5% mensual, pero fue más bajo que el mes anterior, que había sido 0,8% mensual. Y si miramos la core inflation sin los rubros de lo que se llama el shelter o los rubros de vivienda, el registro fue incluso negativo. Todo eso son señales que en el margen nos muestran algo de moderación de la inflación y son buenas noticias. Son noticias que por lo menos nos permiten pensar que estamos viendo algún tipo de éxito en la política de la Fed, o por lo menos en el mercado de precios, y que nos permiten también especular un poco con la idea de que tal vez, probablemente las tasas van a seguir subiendo, pero tal vez no estamos lejos del pico de tasas. ¿Dónde queda duda o dónde queda algo de incertidumbre? Los que han sido más pesimistas sobre la inflación, y si lo quieren personalizar les pongo el nombre de Larry Summers, los que han sido más pesimistas sobre la inflación siguen estando preocupados por la dinámica que está mostrando el mercado laboral. El mercado laboral sigue bastante presionado, con desempleo que todavía no muestra señales de moderación, o con distintas presiones, con distintas medidas de holgura, como por ejemplo los job openings sobre la cantidad de desempleados, que es como una forma de medir cuánto hay en el stock de trabajadores dispuestos a buscar un trabajo y cuántas son las nuevas posiciones que se abren. Esa es una medida, por ejemplo, de presión en el margen del mercado laboral. Cualquier indicador que uno mire muestra que el mercado laboral todavía está tenso y los salarios no se han moderado. Los salarios siguen subiendo al mismo ritmo que los meses pasados, 0,4, 0,5% mensual. Piensen que la misma número que hacíamos hoy, si los salarios hoy están subiendo al 0,4% mensual, corregido de factores estacionales, y si esto no se modera, si el mercado laboral no cambia, a este ritmo, dentro de un año, los salarios habrán subido algo más del 5%, y es difícil que la inflación baje al 2% en forma estructural si los salarios están subiendo al 5% y no hay un cambio brutal de la productividad, ¿no? Entonces, sigue habiendo todavía algo de preocupación remanente por los salarios. Esto para decir solamente que el dato de octubre es bueno porque fue mejor a lo esperado y porque hay efectivamente algo de moderación respecto a los meses anteriores. Pese a eso, no pensemos que la batalla está ganada. Los indicadores del mercado laboral nos muestran que todavía queda algo de camino por recorrer, ¿tá? Como les decía recién, el mercado reaccionó bastante fuerte a este dato de inflación. Las bolsas tuvieron un muy buen día, una muy buena semana, con uno de los mejores registros diarios y una de las mejores semanas en mucho tiempo. El dólar tuvo uno de los peores también días de los últimos tiempos, y las tasas de los bonos a 12 y 10 años también se pegaron un buen golpe, o sea que
los portafolios de renta variable que venían sufriendo y los portafolios de renta fija tuvieron la semana pasada un alivio y una recomposición. Obviamente no compensan ni la pérdida acumulada en el año, ni tampoco lo que venía pasando en los últimos meses, pero sí por lo menos devuelven algunas posiciones de hace un tiempo, ¿tá? Y esto de alguna forma muestra que el mercado recibió bien el dato. No es terminal esto, por supuesto, y no quiere decir que esto terminó. Yo diría que es una golondrina, y todavía no tenemos claro si es una golondrina solitaria o si viene atrás efectivamente la primavera, ¿no? Pero bueno, es por lo menos una primera señal de moderación que nos hace pensar que tal vez no estamos lejos del ciclo de aumento de tasas. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se traduce eso en tasas y en mercado? Hoy tenemos a la Fed que el 2 de noviembre puso la tasa en 4 y probablemente antes de fin de año va a volver a subir la tasa, probablemente medio punto es nuestra expectativa hoy, y eso va a configurar un año donde al final va a ser, en perspectiva histórica, uno de los años más duros en términos de tasa de los últimos 40 o 50 años. ¿Ah? Hay solamente un registro en el 74 donde la tasa subió más de lo que está subiendo en este 2022. Creo que ya lo habíamos dicho en alguna reunión pasada, pero acá el problema grande o la dificultad no es tanto el valor de la tasa, sino la velocidad con la que esto cambió. 4% de tasa nominal en términos overnight para una economía que hoy tiene inflación de 8, o que tiene inflación proyectada, perdón, con inflación de 8 hoy, la tasa real es negativa, y si la miramos forward looking, con la inflación proyectada, que podemos pensar que está en el orden de entre 2,5 y 3%, depende de los próximos 12 o 24 meses, con ese nivel de inflación proyectada, la tasa es apenas positiva en términos reales, o sea, no es un tazón y no es una tasa demasiado restrictiva para los niveles de inflación y de inflación esperada, sobre todo. El problema es que arrancamos el año con 0, el problema es que muchas decisiones habían sido tomadas por agentes asumiendo que la tasa baja iba a durar un tiempo. El problema es que el año pasado la expectativa de la Fed y la expectativa del mercado es que las tasas subieran muy lentamente durante 2022 y 2023. Entonces es un cambio muy radical para la forma en que se estaban formando los precios, y eso vino obviamente con una corrección de precios de los activos y también con un ajuste en los mercados reales, ¿tá? Pero probablemente por algunas señales que estamos viendo, tal vez no estamos tan lejos de terminar el ciclo de aumento de tasas. Hoy el mercado está asumiendo que las tasas van a subir a valores en torno al 5% en algún momento del primer trimestre del 2023. ¿Tá? En ese sentido no estamos tan lejos, estamos más cerca del final de tasas de donde empezamos. ¿tá? Y hoy, yo diría, a diferencia de lo que pasaba hace un año, la discusión académica, si quieren, o las expectativas están mucho más concentradas en torno al 5. Tal vez el 5 no es el valor terminal de las tasas y tal vez pueda haber un poco más de luz para arriba, pero ya estamos en un entorno de discusión mucho más acotado y de calibración mucho más fina. Cuando empezó el año, había gente que decía que los problemas de inflación eran transitorios y que no había mucho que hacer con las tasas, que más vale que la política monetaria fuera moderada. Esas personas después fueron cambiando de opinión, pero al principio de año apoyaban la idea de que las tasas no subieran demasiado, y había otros como Summers que advirtieron el problema a tiempo y que decían que las tasas tenían que subir y subir fuerte a valores de 5 o 6. Entonces, si miramos las expectativas a principio de año, teníamos una brecha o una discusión muy amplia donde la varianza de pensamiento de tasa de interés iba de 1 a 6% tal vez. Hoy esa brecha está mucho más cerrada, estamos mucho más cerca de una discusión en el margen. Si los Summers y compañía tienen razón y el mercado laboral todavía no muestra señales de moderación, tal vez el 5 no sea suficiente y tal vez se precise un poco más, pero solamente un poco más. No estamos hablando de una discusión o de agentes que piensan razonablemente que la tasa tiene que ir mucho más arriba que esto. ¿No? Uno de los problemas que tiene la Fed, o sea, parte de la discusión que hay, porque muchos de ustedes me dirán, che, ¿cuándo se van a poner de acuerdo los bancos centrales y los académicos sobre qué es lo que hay que hacer y cuál es la medida razonable, ¿no? Y uno de los problemas que hay hoy es que hay varios problemas, ¿no? Hay varios problemas para la calibración de la política monetaria en este ciclo tan particular. Un primer problema es que el mercado laboral tuvo cambios estructurales durante el COVID, ¿no? Muchos cambios en la forma en que los agentes toman decisiones, sobre todo las personas, y eso supone que las relaciones históricas
que los bancos centrales o que los académicos venían estudiando sobre cómo se comporta el mercado laboral cuando sube un punto la tasa, cuánto afecta a eso el desempleo y cuánto afecta a los salarios y cuánto afecta a la inflación, ese vínculo histórico cambió porque cambiaron algunas normas o reglas de decisión en el mercado laboral. Eso supone que hoy es un poco más difícil calibrar cuál es la tasa necesaria para bajar el desempleo, para moderar los salarios y para bajar la inflación. Perdón, para subir el desempleo, bajar los salarios y bajar la inflación, ¿no? El segundo problema, pero este es histórico, es que la política monetaria siempre actúa con rezagos, ¿no? Cuando un banco central sube la tasa de interés hoy, nadie espera que eso logre bajar la inflación el mes que viene. En general, la historia muestra que incluso se ven efectos de la política monetaria hasta 24 meses después de aumentar las tasas de interés. O sea, un banco central sube las tasas de interés hoy y eso tiene efectos sobre la actividad económica y sobre los precios hasta en un periodo de 24 meses. No quiere decir que hay que esperar 2 años para ver resultados, porque ya más o menos entre 2 y 3 trimestres, 6, 9 meses, empiezan a verse efectos importantes de la política monetaria sobre los precios. Y ese es un rezago más o menos histórico razonable, ¿no? Esto supone que la tasa de 4 que tenemos hoy, que la consolidamos en los últimos 6 meses, no se olviden que las tasas empezaron a subir fuerte en abril, recién vamos a ver los efectos sobre los precios probablemente de acá a los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, no es sencilla la calibración, porque como las tasas subieron muy rápido y subieron mucho más rápido que lo normal, fíjense solamente esta gráfica, piensen que Bernanke en el ciclo 2016-2019 fue calibrando de a poquito y durante 3 años fueron subiendo las tasas muy de a poco, tratando de ver y de calibrar cuánto lograban moderar el mercado y cuánto lograban contener los precios. Hoy la velocidad del aumento de tasas es mucho más rápido y eso supone que tal vez parte de los efectos se van a ver más adelante, y esto genera lo que en la jerga se ha denominado estos días un riesgo de overshooting de la política monetaria. Esto podría contarse de la siguiente manera: como la Fed equivocó su diagnóstico el año pasado y no reaccionó a tiempo, hoy está obligada a ser más conservadora. La Fed puede cometer 2 tipos de errores en este momento: ajustar la tasa demasiado poco y que la inflación sea persistente y nunca baje, o ajustar la tasa demasiado. Si ajusta la tasa demasiado, la inflación va a bajar muy rápido y la recesión va a ser grande, ¿no? Y parte de la preocupación hoy es que como la Fed se equivocó el año pasado y subestimó la inflación, tiene poco espacio o poca reputación para transmitirle al mercado que se quede tranquilo que estas acciones monetarias son suficientes. Cuando un banco central tiene buena credibilidad, puede tomar el riesgo de ser moderado y tratar de transmitirle al mercado de que su reputación y su récord histórico, su track record histórico, le permite ser moderado. Como la Fed se equivocó en el diagnóstico esta vez, es posible que tenga que mostrarse más dura de lo que tendría que estar siendo si hubiera reaccionado a tiempo. Y eso supone que tal vez las tasas, ¿qué quiere decir mostrarse más duro? Y bueno, ante la duda, si subo o no subo las tasas, dado que erró el diagnóstico, ante esa duda subo las tasas. Y esto supone que podría ingresar la economía americana en un riesgo de tener una recesión más grande de la que hubiera sido estrictamente necesaria si la Fed hubiera reaccionado a tiempo. Eso, ni más ni menos, es lo que advirtió Summers en 2021, en febrero de 2021, o sea, hace más de 18 meses. Summers en aquel momento decía: las políticas de estímulo son demasiado grandes, la economía ya está cerca de su pleno empleo, esto va a generar inflación, y cuando genere inflación va a obligar a la Fed a reaccionar antes de lo que el mercado espera, y probablemente la Fed va a tener que reaccionar en forma dura, porque la inflación va a ser importante, y eso va a poner a Estados Unidos en una recesión más grande de la que hubiera sido necesaria. Hoy mucha gente está de acuerdo con eso, en febrero del 2021 no tanto, pero eso es parte del riesgo que se está asumiendo hoy. Hoy el mercado espera que con estas medidas de aumento de tasas la inflación converja moderadamente al 2% al cabo de 2 años, y el costo de eso, según el mercado, según los analistas, es que Estados Unidos va a crecer a un ritmo de 0,5% interanual en los próximos 2 años, 2023 y 2024. Como ven, como les decía hoy, esto es menos de lo que anticipa el Fondo Monetario y es un crecimiento bastante pobre para la economía americana. ¿Qué cosas están pasando en el mercado financiero como resultado de todo esto? Bueno, ya
todos tenemos claro lo que está pasando con las tasas de los bonos a 12 y a 10 años. También estamos teniendo un efecto muy importante en el costo de los créditos hipotecarios, que están por arriba del 7%, llegaron a estar cerca de 7,20 y revirtieron un poquito estos últimos días con la caída de las tasas en general que hubo. Esto tiene sus problemas para la economía real, pero también tiene sus oportunidades para el lado inversor, el lado donde en general están ustedes, ¿no? Obviamente que aumenten las tasas hipotecarias supone que hay un desafío grande para el sector de real estate en Estados Unidos y para la actividad de la construcción. También supone que hay mayores retornos para posiciones activas, ¿no? Muchos de ustedes, hoy les decía, bueno, los que arrancaron el año invertidos tuvieron una pérdida grande de portafolio. Los que están invirtiendo en el margen, o los que están rotando sus portafolios, o los que tienen nueva liquidez para colocar, hoy tienen instrumentos de muy bajo riesgo con retornos relativamente decentes, por lo menos para lo que era la historia de los últimos 10 años, ¿no? Los últimos 10 años penamos y nos arrastramos con tasa cero y con un mercado que no ofrecía buenos retornos y que en el fondo nos obligaba probablemente a tomar más riesgos de lo que se sentían cómodos para buscar algo de retorno, ¿no? Hoy hay opciones de bajo riesgo con retornos más o menos decentes para lo que es la historia. O sea, un bono americano a un mes o a un año está dando retornos con bastante luz por encima del 4%. Hay oportunidades en el mercado, creo que el banco está ofreciendo certificados de depósito, por ejemplo, con retornos un poco más altos que eso, o sea que para los fondos frescos o para la nueva liquidez hay oportunidades interesantes de obtener retornos con riesgo bajo. Esas son algunas de las derivadas positivas de este escenario de tasas altas, ¿no? En general, las tasas altas no son buena noticia para el precio de las acciones, por lo menos lo que ha venido pasando, no son buenas noticias para la economía real, pero para las inversiones financieras, en este caso en activos de renta fija libre de riesgo, hay oportunidades interesantes, sobre todo en plazos cortos donde la duration de los bonos es baja y donde el riesgo de que haya una pérdida de capital también es bastante baja, ¿no? En retrospectiva, lo que ha venido pasando es que el precio de los bonos ha venido cayendo y ha venido cayendo bastante. Acá tenemos, por ejemplo, el bono global de Uruguay 2050, que tiene un cupón del 5,1%. Obviamente, si uno lo piensa como una fórmula matemática de flujo de fondos descontados, lo que tenemos arriba en el numerador es un número cierto, es el valor terminal del bono, el valor facial de 100 y la suma de los cupones. Y el precio de un bono de mercado se define como la suma de los flujos futuros descontados al presente con la tasa de mercado. Como la tasa de mercado subió, aumentó el denominador y obviamente cuando eso pasa, el precio de los bonos sufre en forma importante, ¿no? Hemos tenido pérdidas de cartera en algunos bonos largos de 30-40%, depende de los plazos de los bonos, pero bueno, ha pasado eso con bonos en particular largos. Y en el caso de las acciones también hemos tenido pérdidas importantes porque opera la misma lógica que para los bonos, ¿no? El precio de la acción al final es, más allá de especulaciones que pueda haber en algunos mercados en particular, para empresas o para sectores maduros, el precio es la suma de flujos futuros, la suma de dividendos y eventualmente el valor de venta futuro esperado, descontado de la tasa de interés. Los flujos futuros, o los dividendos futuros, dependiendo del sector que uno esté colocado, pueden ser en un escenario recesivo como el que tenemos hoy, en particular para Estados Unidos, pueden ser corregidos a la baja o pueden ser estables, ¿no? Tenemos sectores que son incluso anticíclicos o que no copian demasiado el ciclo, que capaz que esos sectores, sus flujos no están muy afectados, pero hay sectores que son claramente procíclicos, real estate es uno de ellos, retail puede ser otro, que en un escenario recesivo ven caer los dividendos esperados o los flujos esperados, y en el fondo las acciones sufren por dos lados, ¿no? Sufren por el lado del numerador, a diferencia del bono, y sufren también por el lado del denominador, con lo cual la caída de los precios de las acciones y el valor de las compañías tiene también que ver con esta lógica del aumento de tasas y es parte de un rebalance de precios por un nuevo costo de oportunidad del dinero que se fue materializando, ¿no? ¿Cuáles son los costados más reales de este aumento de tasas? Bueno, ya veíamos recién el aumento de las tasas hipotecarias, acá lo vemos de nuevo. Al 31 de octubre habían llegado al 7,20, ahora acomodaron un poquito estos últimos días, pero la contracara de esto es
un ajuste importante de las ventas en el mercado hipotecario, los préstamos hipotecarios son más caros, los hogares no los pueden solventar porque los ingresos no aumentaron al mismo ritmo que aumentaron las cuotas de los créditos hipotecarios, y esto está ajustando a la baja la venta de las unidades, de las viviendas nuevas en Estados Unidos, y también está contrayéndose la construcción y el empleo en el sector de la construcción. Y esto, lamentablemente, es parte de cómo opera la política monetaria. La política monetaria sube las tasas de interés, desincentiva decisiones de consumo o de inversión, y hace que la actividad se acomode a los nuevos niveles de la demanda agregada, con recesión, con caída de la actividad y con desempleo en algunos sectores más que otros, ¿no? Y esto es parte de la historia de corrección. Lo otro que está pasando, previsible, es que el mercado está empezando a discriminar riesgos mejor de lo que lo hacía, ¿no? En las charlas de estas que tuvimos por allá por 2020 y 2021 decíamos, el mundo está con un exceso de liquidez importante, y sobre todo lo veíamos bastante claro en el segundo trimestre del 2020, cuando los bancos centrales tiraron la bomba de liquidez. Decíamos, cuando hay aumentos de liquidez importante, la liquidez opera como una aplanadora de riesgos y el mercado no discrimina activos buenos de activos malos, suben parejo los precios de los activos, y cuando la liquidez se retira pasa lo contrario, ¿no? Entonces los spreads se están empezando a ampliar, los precios de los commodities se están revirtiendo en forma generalizada, los metálicos más intensamente, pero también estamos viendo en los últimos meses caída de los precios de los commodities alimenticios. Ahora en los últimos días, con esta golondrina del mercado financiero, algunos precios encontraron un piso e incluso revirtieron un poco, ¿no? Pero la tendencia que traíamos en 2022 era ajuste a la baja en general de los precios de los commodities, los agrícolas un poquito rezagados, pero al final también empezaron a copiar ese ciclo. El otro efecto importante es el aumento del dólar a nivel global, que de nuevo la semana pasada tuvo un golpe grande, pero veníamos con aumentos importantes, con un dólar en términos reales que venía alcanzando máximos de 20 años, y con un Uruguay, como ya hemos visto otras veces, que venía muy desanclado o muy fuera de la foto. Esto nos venía generando bastante preocupación en cómo Uruguay se acomodaba a esta realidad, en particular porque en la medida que este escenario sea permanente y que los precios de las monedas hayan alcanzado un nuevo equilibrio duradero, Uruguay va a tener dificultades importantes de competitividad o una presión muy grande sobre el tipo de cambio real, y nos iba a costar cerrar la brecha cambiaria con el resto de los países, ¿no? La noticia de estos últimos días es relativamente buena para Uruguay. Si Uruguay lograra, no está lográndolo estos días, pero si Uruguay lograra defender el tipo de cambio que teníamos en los últimos días, la brecha se está empezando a cerrar, porque muchas de estas monedas habían corrido y ahora están yendo para atrás, ¿no? Lo ven, por ejemplo, en la línea naranja, que es la línea del dólar contra economías avanzadas, que había metido una carrera muy grande, pero producto del dato de inflación de la semana pasada, parte de eso comenzó a revertir y la presión en el mercado global empezó a cambiar de signo. En cualquier caso, hoy tenemos la brecha abierta y no es trivial pensar cómo Uruguay se va a acomodar a este nuevo escenario, ¿no? Porque al final, ya tratando de pasar hacia cómo estamos viendo Uruguay, uno podría resumir todo esto que estamos viendo y para ser justos en un balance razonable, estamos asistiendo a un proceso de desaceleración importante a nivel global producto de estos tres shocks. No es una crisis como el COVID, tampoco parecería por ahora ser una amenaza grande a la estabilidad financiera como lo fue Lehman Brothers, pero sí es una desaceleración importante que viene además con tensión en los mercados financieros, con un dólar fuerte y con precios de los commodities a la baja, ¿no? No es trivial tratar de pensar si este escenario va a ser así por 2 años o solamente por 6 meses. Y la respuesta de esto, o la llave final, la tiene la inflación de Estados Unidos y el ciclo monetario de Estados Unidos, ¿no? Si esto es un escenario de estrés corto, como dicen los que adhieren a la tesis de que la inflación es transitoria, entonces los desafíos para Uruguay es transitar estos 6, 8 meses manteniendo las cosas en orden. Si el escenario es un poco más duradero, si los problemas de inflación son un poco más rebeldes, como dice Summers, y si el escenario de contracción monetaria va a durar en Estados Unidos un periodo más largo, 18, 24 meses, entonces a Uruguay le cuesta un poco más transitar o cruzar el río y va a tener que tomar medidas, sector público y el sector privado también, para acomodarse a la nueva realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos parados para esta nueva realidad?
Desde el punto de vista macro, en general, estamos en una posición bastante confortable o sólida, ¿no? Uno debería pensar que estamos asistiendo a un escenario internacional que se volvió negativo para Uruguay, y cuando eso sucede, una economía pequeña y abierta como la nuestra internaliza ese nuevo escenario a través del canal real de la actividad económica, a través del canal financiero, a través del canal fiscal o a través del canal externo, ¿no? Y en general, los primeros que transmiten los síntomas de ajuste global son los canales financieros o los canales fiscales, porque son los que se acomodan un poco más rápido, ¿no? Y Uruguay tiene hoy un mercado financiero que, si bien es abierto, está poco integrado y poco desarrollado. No tenemos mercado de capitales, no tenemos bolsa. Y insisto, si bien tenemos libre movilidad de capitales, no tenemos tanta conexión con el mercado financiero global, y eso nos pone como un poco alejados de toda la volatilidad global. Tenemos una posición fiscal y externa muy sólida, y eso también nos despeja parte de los canales de contagio, y la actividad económica viene creciendo bastante firme. Así que miremos un poco estas cosas. La foto de Uruguay hasta el segundo trimestre es que veníamos creciendo a un ritmo bien interesante, probablemente con una desaceleración en el segundo trimestre, y probablemente con un escenario que, en nuestra opinión, se pone más desafiante para el 2023, donde va a ser más patente la desaceleración de la actividad global y donde todos los ajustes financieros que estamos viendo ahora, el aumento de las tasas de interés, el aumento del dólar y la caída de los precios de los commodities, probablemente van a tener consecuencias sobre las decisiones y sobre el comercio global y sobre las decisiones que toman los sectores productivos, que se van a ir plasmando sucesivamente en 2023. Entonces tenemos hoy una foto de partida que es muy buena y que nos permite, por lo menos, pensar si no es razonable una estrategia de wait and see, de mirar un poco cómo se acomoda el resto del mundo y ver cuál es la respuesta óptima para Uruguay. En el lado fiscal, Uruguay está en una posición muy sólida, mucho mejor que muchos países de América Latina que se han visto bastante golpeados. Probablemente muchos de ellos pues tomaron decisiones equivocadas, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, Panamá. Pero Uruguay hoy es el riesgo país, o tiene el riesgo país más bajo de América Latina, y es, junto a Costa Rica, el único país que tiene riesgo país más bajo de lo que tenía antes del COVID, al cierre del 2019, que es lo que está marcado en las bolitas, ¿no? Hace un rato yo decía, el estrés en el mercado financiero y el aumento de tasas está haciendo que los spreads aumenten y que el mercado empiece a preciar mejor los riesgos. Está subiendo el ENVI, está subiendo el riesgo país para los países emergentes en general y para los latinoamericanos en particular. Uruguay está logrando, por ahora, mantenerse al refugio de eso, producto seguramente de la estrategia fiscal y de la respuesta fiscal al COVID y de toda la instrumentación de la política de la nueva institucionalidad fiscal que adoptó el gobierno en 2020, ¿no? En el sector externo tampoco vemos vulnerabilidades, me lo salteo para aprovechar un poco mejor el tiempo, y estamos viendo en general una economía que este año, en nuestra opinión, va a tener un buen número de crecimiento, 5,9, se va a desacelerar para el año que viene. Todavía, en nuestra opinión, el número del año que viene es bueno. Si Uruguay consolida un número de 2,3%, es una buena noticia. También reconocemos que ese número tiene bastante incertidumbre, producto de que todavía tenemos dudas de cómo se acomoda el escenario global, pero en cualquier caso, este año va a ser, la foto de crecimiento va a ser buena, y para el año que viene estamos previendo una desaceleración, pero niveles de crecimiento, tasas de crecimiento relativamente buenas en nuestra opinión. ¿Qué cosas nos preocupan? Nos preocupa la situación del mercado laboral, que no está logrando crear empleo. O sea, 2022 va a ser un año donde la economía va a crecer 6%, y los datos que tenemos hasta hoy, hasta agosto y septiembre, nos muestran que la economía está teniendo dificultades para crear empleo. Probablemente por las dificultades que están teniendo algunos sectores de actividad económica que son intensivos en mano de obra. Estoy hablando del turismo, estoy hablando del comercio de frontera. Cuando miramos los datos de actividad, de empleo por sector de actividad, hay, por ejemplo, 3 sectores que están destruyendo empleo o que perdieron cantidad de ocupados respecto a un año atrás. El servicio doméstico, y esto probablemente tiene que ver con cambios estructurales del mercado laboral post-COVID, pero también sectores de entretenimiento y otros servicios que están vinculados al turismo y al esparcimiento, y sectores del comercio que están también afectados por el comercio de frontera o por la salida de turistas hacia Argentina y por las dificultades del turismo, ¿no? En general, si miramos indicadores como tasa de desempleo por región, también vemos menores niveles de empleo y mayores niveles de desempleo en los departamentos fronterizos contra Argentina,
y en algunos departamentos del este del país que podrían tener que ver también con alguna de estas cosas, ¿no? Pero en general es un síntoma de debilidad o de preocupación. La otra preocupación importante es el tipo de cambio real, que por lo que decíamos hoy, por ese comportamiento del peso uruguayo que ha estado muy desanclado del resto del mundo, estamos asistiendo a una apreciación importante del tipo de cambio real, del orden del 20% en los mercados extrarregionales, ¿no? Cuando pasan estas cosas, muchas veces se destapa la discusión de si esto es de equilibrio o no es de equilibrio, si es sostenible o no es sostenible, si se justifica o no se justifica, ¿no? Y hay distintas formas de ver esto. O sea, a largo plazo, muchas veces sucede, como sucedió, por ejemplo, aquí en el gráfico vemos todo el periodo 2007-2022. Entre 2007 y mediados del 2014 hay una apreciación estructural del peso uruguayo que probablemente tenía que ver, o una parte de ella tenía que ver con dos cambios importantes de fundamentos, ¿no? La economía uruguaya, que salió de la crisis del 2002, salió bastante herida, y en los años siguientes cambió su estructura social, cambió sus niveles de inversión, aumentaron los precios de los commodities, cambió su estructura productiva, se insertó más en el resto del mundo, tuvimos shock de términos de intercambio, tuvimos nuevos desarrollos de sectores productivos que antes no existían, como el forestal, por ejemplo, que nos fue diversificando la matriz productiva. Uno podría pensar que entre el 2007 y 2014 Uruguay tuvo ciertos cambios estructurales que nos permitían pensar que la economía seguía siendo competitiva pese a la apreciación del tipo de cambio real, porque era más productiva, porque era más eficiente y porque además disfrutábamos de precios de exportación más altos, ¿tá? Pero fue un proceso largo, fue un proceso de casi una década, ¿no? No hay ningún cambio de fundamentos de una magnitud tal que justifique o que permita pensar que la apreciación del tipo de cambio extrarregional que estamos viendo hoy sea de equilibrio o sea sostenible en el tiempo. De hecho, el Banco Central suele decir que en general la política monetaria no tiene efectos reales sobre el tipo de cambio real, que solamente genera desalineamientos de corto plazo entre el tipo de cambio observado y el tipo de cambio que justifican los fundamentos. En esta coyuntura de hoy, el último informe de política monetaria del Banco Central que se publicó en septiembre muestra que el tipo de cambio real a septiembre estaba 12% desalineado del valor de fundamentos y la proyección a diciembre era 15%, ¿no? O sea que el Banco Central también reconoce, más allá de que no profundizan las razones, reconoce que de alguna forma el tipo de cambio que tenemos hoy no se justifica por los fundamentos que tiene la economía uruguaya, los fundamentos como la productividad, los precios de exportación, los activos, etc., ¿no? Y esto obviamente genera preocupación porque nos hace pensar que es difícil sostener esta ecuación en el largo plazo. Que esté desalineado no quiere decir que automáticamente se vaya a corregir. De hecho, tenemos la muestra acá de que está desalineado y que el mercado no logra de alguna forma corregirlo. La historia nos muestra que en otros periodos, cuando Uruguay recibió shocks externos que terminaron siendo permanentes, como por ejemplo en el periodo 2014-2019, y Uruguay no logró adaptar su tipo de cambio real a la nueva realidad, terminó sufriendo en términos de actividad. Entre 2014 y los años posteriores al 2014, Uruguay sufrió el shock externo, distinto al que estamos sufriendo hoy, pero que en el fondo derivó en una caída de los precios de exportación del orden del 20%. Y nuestra política monetaria no pudo reaccionar porque siempre jugamos con la inflación al límite y no teníamos margen de maniobra. La política económica no se pudo acomodar y Uruguay no pudo amortiguar el shock externo. Nuestro tipo de cambio real extrarregional, que está arriba, en el periodo 2014-2019 se mantuvo igual que en los años previos, cuando todos nuestros competidores aplicaron políticas monetarias expansivas, jugaron con el margen de maniobra inflacionario que tenían, depreciaron sus monedas y lograron mantener a la economía en movimiento. Uruguay no lo logró, pagó eso con 5 años de bajo crecimiento, caída de la inversión y pérdida de empleo, ¿no? Y esto deberíamos tenerlo presente como un recordatorio. Ahora, hoy no tenemos claro a nivel global si el shock que estamos viendo es transitorio o permanente. Sabemos que hay efectos importantes, pero no tenemos claro si este proceso que estamos viviendo va a durar 5 años como duró aquel ciclo o va a ser más bien un proceso corto. Por eso también uno podría pensar que la estrategia razonable para Uruguay en este momento es wait and see. Nos preocupa el tipo de cambio y nos preocupa el escenario internacional, pero también Uruguay tiene un problema de inflación. Y entre las dos cosas, si uno se pone en los zapatos del Banco Central, uno podría pensar que la inflación es un problema real hoy, bajó un poco en octubre, pero es un problema concreto que el Banco Central tiene que solucionar.
y los problemas derivados de la crisis en realidad son una amenaza que preocupan, pero son una amenaza potencial de cara al 2023. Es verdad, no deberíamos esperar a que Uruguay tenga problemas para reaccionar, deberíamos ser previsibles, en general lo hacemos en el sector privado, también esperamos eso de las políticas públicas, pero siempre tenemos que balancear cuáles son los riesgos concretos y cuáles son las amenazas y las probabilidades de que esas cosas ocurran. Y hoy a Uruguay esta situación lo agarra mal parado, lo agarra con un problema de inflación que tiene que solucionar, y con una macro y con un sector externo y sector fiscal que está muy sólido y que le permite a Uruguay esperar un poco para ver cuál es la decisión óptima. ¿Tá? Otros países no tuvieron tiempo de esperar y el mercado se los llevó puesto y los obligó a corregir. ¿Qué está pasando hoy en términos de inflación y tasa? La inflación había llegado a 9,95 en septiembre, aflojó en octubre. Nosotros pensamos que va a seguir bajando en los próximos meses, lentamente, y más o menos en marzo va a estar cerca del 8%. Está cambiando la base del IPC, o sea, el INE está cambiando la forma en que mide el IPC. El próximo dato que se publica el 5 de diciembre ya sale con la nueva estructura, y eso nos genera un poco de incertidumbre en la proyección, porque en realidad cambia la canasta del IPC, pero más allá de eso, igual pensamos que la inflación va a bajar y que va a aflojar en el segundo trimestre, en el primer trimestre del año que viene, ya va a ser más evidente de cara a marzo-abril. En ese contexto, el Banco Central esta semana se reunió el Comité de Política Monetaria, aumentó la tasa de interés 50 puntos básicos, que era lo que estaba previsto, estamos con tasas en pesos interesantes, y además adelantó que probablemente en diciembre la va a volver a subir. Los estudios técnicos del Banco Central, que están puestos en el gráfico de la derecha, sugieren que, a efecto de controlar la inflación, la tasa de interés debería seguir subiendo en la primera mitad del año que viene. El directorio del Banco Central, o más bien el Comité de Política Monetaria, el otro día dejó entrever que en realidad, más bien, la tasa va a seguir subiendo hasta fin de año, pero probablemente en 2023 no va a seguir subiendo. Nuestra opinión es que a partir del segundo trimestre del año las tasas en pesos deberían tener lugar para empezar a bajar, y eso podría descomprimir un poco la situación sobre el dólar, que hoy está bastante desalineado, ¿no? Acá está nuestra proyección de inflación para que vean la foto de cara al 2023. Por eso pensamos que por ahí, por marzo-abril, puede haber lugar para que baje la inflación, porque también va a haber cambiado el balance de riesgos de la economía uruguaya. Recién yo les decía, hoy la inflación es un problema concreto y el golpe externo es una amenaza potencial para el año 2023. A medida que pasen los meses y a medida que nos metamos en marzo, la inflación va a estar dejando de ser un problema tan acuciante como lo es hoy, y probablemente van a ser más evidentes algunos efectos del nuevo escenario global, con lo cual las prioridades van a cambiar, y eso probablemente va a justificar un giro de la política monetaria antes de tiempo. No estamos seguros de que ese giro de la política monetaria alcance para sacar al dólar de la posición incómoda que tiene hoy, y es probablemente un desafío grande para Uruguay en 2023. En cualquier caso, de nuevo, otra oportunidad que surge, voy un segundo para atrás, de este escenario, es que para los que son amantes del peso, o para los que tienen por lo menos cierta inclinación por tener una parte de su portafolio en peso, hoy los pesos ofrecen buena rentabilidad. Para los que están todo el tiempo, o para los que están también arbitrando las colocaciones en pesos como una forma de buscar buenos retornos en dólares, este año tuvieron un buen 2022, pero hacia adelante tengamos en cuenta que hoy el escenario es de dólar chato en Uruguay, pero la presión sobre el dólar es creciente. Todavía nos cuesta identificar cuál va a ser el driver que nos va a sacar el dólar de esta zona, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay un riesgo creciente de insostenibilidad de estos valores del dólar, con lo cual en algún momento puede haber un riesgo de corrección, y eso puede hacer que las colocaciones de letras, por ejemplo, de pesos, sufran en lo que es su retorno en dólares, ¿no? Por ahí termino, Victoria, la presentación. Así dejamos por lo menos unos minutitos para algunas preguntas. Vi que hay alguna por ahí. Sí, justo te iba a leer la que llegó recién, que es un poco en línea con lo de la moneda. ¿Se puede Uruguay seguir a contramano del mundo revalorizando su moneda sin un shock de inversión extranjera y con precios en caída de los commodities de exportación? ¿O estamos ante un probable escenario de importante devaluación en 2023? A ver, en principio uno podría pensar de que por las coordenadas a las que está yendo el mundo y las coordenadas financieras que tenemos hoy,
este desacople que tenemos hoy no parece ni de equilibrio, ni sostenible, ni sano, ¿no? Y uno lo podría pensar de esta forma: hoy Uruguay no tiene problemas graves, pero mantener este desacople, dado los precios de los commodities y de monedas que tenemos hoy, probablemente nos pone en 2023 en un escenario donde va a haber presión bajista sobre los sectores exportadores de bienes y de servicios, ¿no? Porque al final los servicios que exportamos también compiten con el resto del mundo. Ahora, que uno internalice esas dificultades no quiere decir que sea tan obvio cómo se va a procesar ese ajuste de la moneda, ¿no? Porque de hecho hoy el mercado cambiario está en una posición que en realidad es bastante vendedora, y estos días hemos tenido también ingresos de flujos del exterior, algunos flujos que están entrando a Uruguay y que de repente tal vez perciben que hay un riesgo en la moneda, pero también ven a Uruguay como una oportunidad, como un país distinto de la región, y ven tasas en pesos atractivas que les compensan parte del riesgo. Pero en cualquier caso, cuando esas cosas ocurren, la presión sobre el dólar es a la baja, y hoy no tenemos una fuente de presión a la alza del todo clara. ¿Qué puede hacer que el mercado se alinee y empiece a pensar que la corrección del dólar es inminente? Y bueno, un accidente macroeconómico en general alinea al mercado en otro sentido. O sea, noticias muy malas desde el punto de vista del crecimiento, las exportaciones o el empleo, que pongan en evidencia que los efectos del escenario internacional son graves para la economía uruguaya. Eso, en nuestra opinión, no está pasando y probablemente no va a pasar el año que viene. Sí vamos a empezar a ver noticias como la que hemos visto estos días, que las solicitudes de exportación se enfrían, se moderan y todo lo demás, pero no vamos a ver un accidente grave que en nuestra opinión alinea el mercado. ¿Quién puede alinear el mercado a veces? Y bueno, el Banco Central puede ser, y la política monetaria puede ser un factor de alineamiento o de realineamiento, ¿no? Un Banco Central que baje la tasa de interés el año que viene antes de lo esperado y que lo haga en forma abrupta, un Banco Central que salga a comprar dólares para tener un objetivo de que el dólar suba, también podría cambiar esta historia. Nuestra opinión es que el Banco Central va a cambiar su preferencia y no va a mantener una política tan dura para llevar la inflación a 6, como ha sido su discurso hasta ahora, pero no vemos al Banco Central tirando por la borda algunos pilares de lo que es su política monetaria. Sí nos imaginamos que el Banco Central baje las tasas antes de lo que tenía previsto, o que baje las tasas en el segundo trimestre del año que viene, pero no nos imaginamos una baja tan abrupta o un cambio de comportamiento tal que induzca una corrección grande del mercado de cambios. Dicho de otra forma, la historia de los últimos años nos muestra que cuando el Banco Central afloja la política monetaria y, por ejemplo, tiene una política activa de compra de dólares, a veces y en el corto plazo logra aguantar el valor del dólar, pero difícilmente logre llevar el dólar más arriba. Y pongámosle número a este escenario. Según la estimación de fundamentos del Banco Central, un dólar de equilibrio hoy sería algo más parecido a 46 pesos. Hoy, no el año que viene, hoy. Parece difícil que solamente el Banco Central, comprando dólares en una política activa de ese tipo, pueda llevar el dólar a ese nivel, y sería muy contradictorio con el resto de sus políticas. No lo vemos. Tal vez es más fácil un ajuste en el que Uruguay intente mantener el dólar cerca de 40 pesos con una política de defensa del tipo de cambio, que supone resignar parte del objetivo de inflación, y que el resto del mundo revierta parte de la corrección de este año. Pongamos el siguiente escenario hipotético. Si el dato de inflación de octubre de Estados Unidos es el primer dato bueno de varios, y el mercado empieza a subir, que las tasas en Estados Unidos suben hasta 5 y después bajan rápidamente, el momento dorado del dólar ya pasó, y el dólar probablemente va a empezar a revertir como hizo la semana pasada. En ese escenario, nosotros estamos acá, el dólar había despegado y ahora empieza a volver a nivel global. Nos puede presionar a la baja también, o podemos intentar mantenerlo en 40. Entonces, hoy todos los números muestran que esta posición de Uruguay parece difícil de sostenerse en el largo plazo. Nos cuesta identificar cuáles son los factores o cuáles son los drivers que nos sacan de este equilibrio. Por eso yo diría, el riesgo es grande. No sé si pensaría que la devaluación es inminente o es obvia. No es tan obvia, me parece, ¿no? Bien, y te hago otra también. ¿Cuánto el desacoplamiento del tipo de cambio lo atribuyen al sector agroexportador que fue impulsado por el conflicto bélico? A ver, yo diría que en nuestra opinión no es esa el driver, ¿no? Creo que el Banco Central lo ha deslizado en algunos de los últimos informes. Creo que tiene que ver algo con la política monetaria y con las expectativas y con la inercia de inflación, ¿no? Esa es nuestra opinión. El Banco Central ha dicho que muchas veces el tipo de cambio real se desalinea producto de la inercia inflacionaria. O sea, cuando hay inercia inflacionaria, ¿qué quiere decir?
que el Banco Central tiene que ser muy duro para bajar un poquito la inflación y que a la inflación le cuesta reaccionar y que la política monetaria tiene que sobrereaccionar para bajar la inflación. Y algo de eso ha deslizado, no en este último informe de política monetaria, pero sí en el anterior, y probablemente a mayor inercia inflacionaria, más hay que subir las tasas en pesos y eso supone un riesgo de que el tipo de cambio se desalinee. Y en nuestra opinión hay algo de eso hoy en Uruguay, tiene más que ver con la política monetaria que con la guerra y con el shock externo, ¿no? De hecho, ahora, si uno mira las solicitudes de exportación, en general lo que estamos viendo es más presión a la baja o más datos malos que datos buenos, ¿no? A nivel global agregado. Bueno, buenísimo, nada, siendo las 10, cortamos en hora, Hoy sí. cumplimos, así que gracias Alfonso como siempre, y bueno, gracias a todos por acompañarnos, nos volveremos a encontrar el año que viene para este Bueno, nuevo ciclo. muchas gracias al banco por invitarnos a este ciclo y esperemos el año que viene reeditarlo con noticias mejores para los portafolios y con noticias Esperemos mejores que para sí. los generales. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan Luego, buen día. hasta luego.